No sé si lo sabías, pero en la Biblia se repite más la palabra dinero que la palabra fe. En la Biblia se habla más sobre las riquezas que incluso sobre la misma fe. Porque el dinero refleja más el carácter de un ser humano que incluso sus pensamientos, que incluso sus intenciones. La forma en la que un ser humano se comporta cuando tiene o cuando no tiene dinero reflejan el carácter de ese individuo. Y hay una frase que cuando yo estaba pequeño no lograba entender del todo. Y es esa frase que también es bíblica, que dice que al que tiene mucho, se le dará más. Y al que tiene poco, hasta lo poco que tiene, se le quitará. A mí, no sé a ti, me parecía algo muy injusto. Yo decía, pero ¿cómo es posible que si alguien tiene más, se le dé más? Y al que tiene poco, hasta lo poco que tiene se le ha de quitar. Incluso lo poco que tiene se le dará a aquel que tiene más. Porque esa se une con la parábola de los talentos, en donde dice que al que tenía pocos talentos se le quitó el único talento que tenía y se le entregó al que tenía 10 talentos. Es decir, ¿será que el universo tiene un complot con los ricos para que se hagan más ricos y los pobres cada vez sean más pobres? Y la respuesta es que sí. Los ricos están destinados cada vez a ser más ricos y los pobres, desafortunadamente, están destinados cada vez a ser más pobres, a no ser que conozcan las reglas del juego y aprendan a jugar. Como hemos aprendido a lo largo de esta serie de videos sobre las reglas del juego del dinero, el dinero y la creación de riqueza material es un juego, y como todo juego tiene unas leyes, unas reglas que si tú desconoces siempre vas a perder en ese juego, pero si tú las conoces y las dominas y las aplicas a tu favor, inevitablemente vas a ganar. Y hoy vamos a tocar una de las últimas leyes y quizás una de las más importantes, que no solamente es una ley del dinero, sino que es una ley de la vida. Es una ley que te produce sentido, que te produce felicidad, que te produce el verdadero éxito. Y esta es la ley del desapego, es la ley de la generosidad y es la ley que explica esa frase que habla de que al que tiene mucho se le dará más y al que tiene poco, hasta lo poco que tiene se le ha de quitar. Esta ley básicamente consiste en que la generosidad es la mejor inversión. El compartir termina siendo el mejor de los gastos, porque es el que más retribuye de todos. Esto indudablemente tengo que irlo alternando con algunos mensajes y con algunas enseñanzas espirituales, porque el dinero, como ya hemos aprendido en otras ocasiones, tiene que ver más con el ser que con el hacer del individuo, tiene que ver más con la forma en la que pensamos que incluso con la forma en la que nos comportamos. Pero esta ley implica ambas cosas y quiero que la definamos de una forma muy sencilla para que la entiendas bien. En pocas palabras, esta ley dice que mientras tú más generoso seas, mientras tú más compartas, mientras tú más des, inevitablemente más vas a recibir. Por eso aquel que tiene mucho se le dará mucho más, porque en esa frase hay una parte que no se especificó, y es que aquel que da mucho es porque tiene mucho. Y si una persona quiere tener mucho, entonces tiene que empezar dando mucho o tiene que empezar a dar más. Es un círculo no vicioso, sino un círculo virtuoso. Es decir, es un ciclo excelente, extraordinario, porque si tú quieres tener más en la vida, entonces tienes que dar más. Y esto es algo que no nos han enseñado, o por lo menos a la gran mayoría de nosotros no nos lo han enseñado, y por lo cual, desafortunadamente, tenemos muchos problemas económicos. Las personas generosas siempre prosperan, mientras que las personas egoístas, las personas escasas, siempre se empobrecen. Anota o grábate esta frase: nadie se ha quebrado siendo generoso. Nadie se ha quebrado siendo generoso. Y anota esta misma: nadie ha prosperado siendo tacaño. Nadie ha prosperado siendo egoísta. Hay personas que cuando se trata del dinero que tienen, tienden a tener una mentalidad bastante egoísta, tienden a ser muy retenidos, tienden a centaviar las cosas, tienden a ser muy escasos de mente y por ende de conducta, y casi nunca comparten a nadie, casi nunca hacen donaciones, casi nunca son generosos, y como no dan, no están empezando a activar la energía de la abundancia a su favor. La abundancia es una energía. Mientras tú más das de esa energía, más recibes en retribución. Hay personas que se la pasan por la vida
esperando a que les den, esperando a que les den, esperando a que les den. Si tú te pones a pensar, la mayoría de las personas pobres son pobres porque están esperando constantemente a que alguien tenga misericordia con ellas, a que alguien se apiade de ellas. Desafortunadamente empiezan a asumir un rol de víctima que se los ha inculcado su misma familia, que también viene de una generación pobre, o su misma cultura, o su misma sociedad, o el mismo barrio en el que viven, en donde han llegado a concluir que ellos son pobres y que por consecuencia el mundo les debe algo. El gobierno, la iglesia, las instituciones, ellos empiezan a desarrollar una mentalidad de subsidio, empiezan a desarrollar una mentalidad de pedir limosna, y como todo el tiempo están en un son de denme, 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 siempre van a tener carencias, porque aquel que espera a que le den, siempre va a tener un vacío en su vida, siempre va a estar vibrando desde la escasez, siempre va a estar vibrando de que hay algo que le hace falta. Sin embargo, las personas ricas, y esto lo aprendí cuando empecé a conocer personas millonarias, a diferencia de lo que en ocasiones creemos que son egoístas, o muchas veces en ocasiones lo vimos en caricaturas, veíamos al rico o nos mostraban al rico como el egoísta que no compartía, que era avaro. La realidad es todo lo contrario. La gran mayoría de las personas millonarias son personas generosas, son personas caritativas, son personas amplias, son personas desprendidas, son personas desapegadas, son personas abundantes, son personas que les encanta invitar a los demás, son personas que les gusta gastar, que les gusta dar regalos, son personas que no están centaviando, es decir, que no están mirando cuánto valen las cosas, sino que sencillamente son generosos por naturaleza, gozan de la virtud de la generosidad. Y seguramente a tu alrededor tú tienes personas así. Tú tienes de pronto un hermano, una hermana, tienes un tío, una tía, un papá, una mamá, un amigo, una amiga, una pareja, un hijo, que es demasiado generoso. Y curiosamente a esa persona que es generosa nunca le falta el recurso. Siempre se las arregla para conseguir lo que necesita. A mí me pasaba. Yo tenía tías que yo decía, esa tía es mi tía rica. ¿Y por qué yo la tildaba como mi tía rica? Porque era la más generosa conmigo y curiosamente era a la que efectivamente mejor le iba en la vida. Es decir, yo empecé a identificar en mi vida que había una estrecha relación entre tu situación financiera actual y tu nivel de generosidad. A las personas a las que mejor les iba financieramente eran las que mejor corazón tenían. Las personas a las que más dinero les llegaba en sus vidas eran las que parecía que menos les importara. Y a la vez, las personas que peor situación financiera tenían eran las que endiosaban al dinero, las que pensaban en el dinero todo el día, las que lo veían como un elemento que siempre hacía falta. Es un tema impresionante. El punto es que si tú quieres empezar a hacer que la abundancia llegue a tu vida, te invito a que seas más generoso, te invito a que seas más generosa. Juan, pero es que yo no tengo mucho para dar, mira que a duras penas con el ingreso que hoy tengo me alcanza para vivir yo y si mucho ayudarle un poco a mi familia, pero si acaso, tal vez por no haber dado en tu pasado, inconscientemente, es que hoy estás como estás. O bueno, por malos manejos o porque de pronto no aplicaste algunas de las leyes del dinero que hemos aprendido en esta serie de videos. Pero el punto es que si hoy, independientemente de si es mucho o poco, empiezas a crear el hábito de compartir, inevitablemente en las próximas semanas, en los próximos meses vas a empezar a ver milagros en tus finanzas. Vas a empezar a ver cómo todo se empieza a transformar, cómo todo va a empezar a fluir, porque te vas a comportar como un buen administrador, te vas a comportar como una buena administradora. Y al que tiene mucho y con lo que tiene hace bien, pues se le encomienda más. Porque ponte a pensar, supongamos que tú tienes 2 hijos y uno de tus 2 hijos es irresponsable, tú le encargas tareas y no las hace, tú lo invitas a que cumpla con sus deberes y no los cumple, mientras que el otro hijo, cualquier tarea que tú le encargues la hace en excelencia, cualquier encargo que tú le encomiendes lo cumple a cabalidad. Cualquier responsabilidad que le delegas, efectivamente, responde por ella, es responsable. Pregunta, ¿a cuál de los 2 hijos le concederías más responsabilidades en el futuro? ¿A quién le concederías más fácil prestarle tu vehículo? ¿A quién le encargarías más fácil tu casa? ¿A quién le dejarías tu herencia? ¿Al que es irresponsable, al que no hace un buen uso de los recursos o por el contrario, al que los utiliza correctamente? La respuesta es obvia, al segundo de ellos.
En la vida funciona igual. Cuando tú no tienes dinero o cuando no está llegando suficiente dinero a tu vida, no es porque Dios te odie, es porque tal vez por no hacer un buen manejo de tu dinero, esa bendición llamada recursos, cuando no está bien manejada, cuando no hay preparación mental, cuando no le damos un buen uso, puede terminar siendo una pésima maldición. Porque bendición sin preparación es maldición. Y a veces en la vida, si no aprendemos esta poderosa ley, que es la ley del compartir, estamos repeliendo, o más bien alejando de nuestras vidas esa abundancia que tanto queremos. Ahora, Juan, ¿cómo empiezo? Si vuelvo y repito, de pronto mis finanzas en este momento no están muy bien. Pues esto es más viejo que la humanidad misma. Y hay un principio en el judaísmo, que luego lo heredó el cristianismo y lo han heredado otras religiones, que se llama diezmar. ¿Qué es diezmar? Es desarrollar el hábito obligado de compartir. Hay religiones que tienen la costumbre de que se ganan X cantidad de dinero, mucho o poco, pero ellos asumen que automáticamente de todo lo que ganan tienen que pagar un impuesto del 10%. Es decir, para ellos es como si el gobierno del país en el que viven de la nada hubiese creado un nuevo impuesto que se llama el diezmo. Y sí o sí, de todo lo que se ganan deben agarrar el 10% y compartirlo a causas nobles, a personas necesitadas, a contribuir con personas que lo requieren, a ayudarle al necesitado. Siempre, siempre, siempre. Me gano $1,000, aporto 100. Me gano $10, aporto 1. Es la misma filosofía frente al compartir. Es el mismo principio, lo que va cambiando es la cantidad, la cuantía. Pero el que es fiel en lo poco, se le concederá mucho más. Juan, yo solo me gano $10 al mes. Aprende a donar 1. Para que cuando te ganes $10 millones al mes, aprendas a donar 1, pero 1 millón. Y te vas a dar cuenta que esa inversión que tú haces no es un gasto. Vuelvo y repito, es una inversión. Porque aquel que es generoso va a prosperar. Eso es una promesa. Aquel que comparte con alegría recibirá en sobreabundancia. Y si tú hoy estás atravesando momentos económicos, con mayor razón, vale la pena que empieces a hacer este ejercicio. Como nos lo enseñaba Jesús en la parábola de la viuda pobre, que estaban un día en la sinagoga y se acerca un rico y entrega en ofrenda una cantidad de dinero impresionante y todo el mundo se da cuenta. Mientras que luego llega una viuda pobre que no tenía nada, lo único que tenía eran unas monedas y las echó completicas, todas las monedas que tenía. Ahora Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién de estos dos dio más? Y los discípulos le dijeron, pues evidentemente dio más el rico porque entregó una bolsa entera de recursos. Mientras que la viejita solo entregó un par de monedas y Jesús les dijo, no, ese rico entregó lo que le sobraba, lo que no necesitaba para vivir, mientras que la vieja viuda pobre entregó todo lo que tenía. Y cuando nosotros compartimos en momentos de escasez, estamos actuando en fe. Porque claro, si tú hoy ya eres millonario, pues a ti no te cuesta nada ser generoso. Pero lo más valioso es cuando tú también tienes problemas económicos, pero a pesar de ello, tú compartes. Tú, a pesar de que sabes que necesitas esos recursos, de todas maneras, aplicas esta ley de la generosidad, esta ley del desapego. Ahí es donde actúas en fe. Porque a pesar de que necesitas los recursos, te desprendes de ellos. Y ahí es donde agradamos a Dios, ahí es donde aplica la ley, ahí es donde más vas a recibir, porque es cuando más lo necesitas y compartes que más efecto tiene ese ejercicio. Empieza con poco, pero empieza. Te vas a dar cuenta que no solamente eso prosperará tu vida en términos financieros, también llenará tu vida de alegría, le dará sentido a tu existencia. Te darás cuenta que no hay más alegría que dar. Incluso hay más alegría en dar que en recibir, porque dando es que nos cultivamos, compartiendo es que damos fruto. Soltando lo que hoy tenemos y dándoselos a los demás es que empezamos a encontrar el verdadero sentido de nuestra vida. Y hago énfasis, no importa si es mucho, no importa si es poco. Lo importante es que todos estemos comprometidos con el ejercicio de dar, porque cuando nosotros empezamos a dar, dejamos de hacer parte del problema y comenzamos a ser parte de la solución. En una nación, en una comunidad, en una región en donde todas las personas están más concentradas en lo que pueden dar, en cómo pueden aportar, en cómo pueden ayudar, en lugar de estar esperando en qué les pueden dar, en cuánto pueden recibir, en qué provecho pueden sacar, inevitablemente se empieza a sembrar una mentalidad de progreso, una mentalidad de riqueza, una mentalidad de prosperidad. Mientras que en una sociedad en donde todo el mundo espera recibir,
desafortunadamente reinará la pobreza, reinará la pereza, reinará la miseria. Que no te pase, que en tu vida no reinen ni la pobreza, ni la pereza, ni la miseria, que por el contrario en tu vida reinen la alegría, la generosidad y por ende la prosperidad. Te invito a que te suscribas al canal si este video y esta información te sirvió. También déjanos en los comentarios qué aprendiste, qué se te queda. Y te invito a que compartas este video con todas aquellas personas que necesitan más prosperidad en su vida, pero no han entendido este pequeño mensaje, pero que termina generando un gran impacto. Te invito también a que veas estos videos que te dejamos acá para que sigas aprendiendo y para que no te pierdas ninguna de las enseñanzas que dejamos aquí para ti. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.